quiero hacerles unas cuantas preguntas, hermanos. Quiero preguntarle, y nadie responde en voz alta, pero ¿qué tan maduro te consideras como cristiano? Tu desempeño en tu vida cristiana, ¿cuánta madurez muestra de ti? ¿Cuánta madurez cristiana? Y relacionado con esto, están estas otras preguntas que quiero hacerte. ¿Cómo sueles orar? ¿Cuál es tu oración más frecuente? ¿Qué es lo que más le pides a Dios? ¿Cuál consideras que es tu necesidad más grande como cristiano? Yo quiero responder a esta última pregunta. Tu necesidad más grande como cristiano es crecer en madurez espiritual, porque de ahí va a derivar todo lo demás. Ustedes recordarán que Pablo comenzó el capítulo 3, vimos la semana pasada, con lo que entonces describimos como una introducción a la oración. Pablo iba a comenzar a orar y antes de entrar de lleno en su oración, él se desvía un poco, se aparta un poco del tema para explicar nuevamente el misterio revelado por Dios. Que la iglesia cristiana es este lugar en donde Dios se complace en reunir a los creyentes en Cristo, judíos y gentiles como iguales en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y cómo él, Pablo, recibió de parte de Dios como un regalo inmerecido, como una gracia especial de la dispensación de Dios, el predicar esta masiva verdad, las buenas nuevas del evangelio, especialmente de los gentiles. Y entonces ahora sí, lo que vamos a ver el día de hoy es como ahora sí Pablo regresa a su oración. Vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 3. Por esta causa yo, vieron que así comenzó el versículo 1 del capítulo 3, y van a ver que lo que vamos a leer a continuación comienza exactamente igual. Por esta causa pues, dice ahora, ahí retoma Pablo su oración. Y yo le voy a adelantar un poco lo que Pablo va a orar para que usted lea con estos ojos. Pablo está pidiendo que los efesios, los gentiles y judíos en los efesios, todos los que están leyendo la carta, nosotros también pudiéramos entender la verdadera grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Pablo regresa a orar otra vez por esto, como lo vimos en capítulo 1, versículo 15, para que, ¿se acuerdan? Oro para que los ojos de su corazón sean abiertos, sean iluminados para que puedan comprender. Esta es una oración en ese mismo sentido. Y esta oración de Pablo tiene 3 peticiones y una doxología. La petición número 1 la vamos a ver en el versículo 16 al 17, al 17 la primera parte. Y es una petición por fortaleza espiritual. La segunda petición la vamos a ver en el versículo 17, la segunda parte, hasta el 19, la primera parte. Es una petición por un conocimiento experiencial del amor de Cristo. Lo que vamos a ver en el versículo 19, en la segunda parte, es una petición por la plenitud de Dios en la vida de los efesios. Y finalmente, versículos 20 al 21, una doxología. Hermanos, oremos, no vamos a orar ahorita, este es mi argumento para ustedes, esto es de lo que yo les quiero convencer. Oremos, roguemos a Dios el poder de experimentar plenamente a Cristo en nuestros corazones. Roguemos a Dios el poder de experimentar plenamente a Cristo en nuestros corazones. Así que acompáñenme a leer el pasaje. Se ponen de pie, por favor, por reverencia a la Escritura, y vamos a leer versículos 14 al versículo 21. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud,
la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Pablo le pide a Dios, y de hecho le ruega a Dios, así se expresa él, le ruega a Dios que Él otorgue a los efesios poder, conocimiento y plenitud. Y estas no son tres cosas separadas. De hecho, pudiéramos resumir todo lo que acabamos de leer en una sola frase que diría algo como: Pablo ora que Dios fortalezca al nuevo hombre que ahora existe en los efesios, para que Cristo more en sus corazones, para que lleguen al conocimiento de la grandeza del amor de Cristo y así obtengan un entendimiento más profundo de la plenitud que ya es de ellos como miembros de la familia de Dios. Hay una progresión en lo que Pablo está diciendo, que Dios los fortalezca en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo habite en sus corazones, para que entonces lleguen a un conocimiento más profundo del amor de Dios, para que entonces puedan vivir en la plenitud que Dios quiere para sus vidas. Vamos a analizar un poco esta oración. Los versículos 14 al 15, Pablo retoma entonces, como ya dije hace un momento, su oración. Por esta causa. ¿Cuál causa? Todo lo que Pablo ha venido exponiendo en los capítulos 1 y 2. Todas las bendiciones espirituales que dice que ahora los creyentes tenemos cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Esta declaración masiva de la verdad cósmica, el gran misterio de Dios, revelado en primer lugar por Cristo mismo, pero que ahora Pablo anunciaba a los gentiles, a los judíos también, pero principalmente a los gentiles, el cual interpreta como esta gracia especial de Dios, este privilegio de anunciar, ¿qué cosa? Que Dios está conformando en Cristo una nueva humanidad redimida por la sangre de Jesús, de judíos, pero también de nosotros los gentiles, como un solo templo en el que Dios ahora habita, su iglesia. Por esta causa masiva, mira, lo voy a volver a repetir. ¿Cuál es el gran misterio de Dios? ¿Qué es lo que tú debes de saber respecto a Dios que nadie debe quedarse sin escuchar? Que Dios está conformando en Cristo una nueva humanidad. Esa nueva humanidad está conformada por personas que han puesto su fe en Jesús y por lo tanto han sido redimidos de sus pecados, tanto de judíos como de gentiles por igual, y los está reuniendo como un solo templo en el cual ahora Dios vive. Muchos de ustedes se quedan así como que no saben ni qué hacer con esta verdad. Y es por eso que Pablo ora por los efesios. Los efesios se quedaron igual. Por esta causa, pues, porque nos cuesta dimensionar esta tremenda verdad, que si tú estás en Cristo, te has convertido en una piedra viva, como dice el apóstol Pedro, con la cual Dios está edificando el templo en el cual Él vive. Deberíamos estar brincando como borregos, así de gusto, por esta verdad. Por eso Pablo ora por los efesios, para que puedan comprender esta masiva verdad. Y lo hace de rodillas. Comienza diciendo: doblo, por esta causa yo doblo mis rodillas. En la tradición judía lo más común era orar de pie, pero cuando se oraba de rodillas, eso implicaba una humillación en el buen sentido, humildad delante de Dios, una rendición delante de Dios, una actitud de adoración delante de Dios. Es que ve la masiva verdad que acaba de revelar Pablo, y me encanta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando pienso
en esto que les acabo de decir, esta masiva verdad, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre por ustedes. Ante el Padre, dice el texto de nuestro Señor Jesucristo. Y esto cuando dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ves cómo luego comienza él, o más bien enseguida hace esta inclusión donde dice de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y algunos suelen afirmar que lo que Pablo está diciendo allí es que Dios es Padre de todo ser humano en la tierra. O, dicho de otras palabras, como nos gusta decir a los mexicanos, es que todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que este texto está afirmando. Ya vimos en Efesios 2 cómo dice que aquel que está lejos de Cristo, su condición es de enemigo de Dios. Es de muerto en sus delitos y pecados, separado de Dios. Lo que aquí Pablo está diciendo es que es de Dios. Dios es el prototipo de la palabra Padre. Él es el Padre que no tuvo padre. Es el Padre creador. Y toda familia de la tierra que hoy tiene un padre, tuvo que haber un padre para que exista una familia. Dios es el prototipo de este concepto de paternidad, ¿sí? Él es el primer padre y toda familia conformada en la tierra que tiene un padre toma su identidad de la paternidad que tiene sobre Dios, sobre su creación. No está diciendo en pocas palabras todos son hijos de Dios, sino está diciendo que toda familia redimida en Cristo ahora viene a ser a conformar esta réplica, vamos a decirlo así, o esta es una imagen de lo que Dios el Padre es con Dios el Hijo. El punto de aquí es que Pablo se acerca a orar a este Dios como Padre. Por la fe en Jesús, Pablo sabe que ahora sí, especialmente él y todos los creyentes son hijos de este Dios porque hemos puesto nuestra fe en él. Y ahora somos su santa iglesia, sus hijos amados, y por eso Pablo ora con esta confianza delante de Dios. Y lo primero que hace después del versículo 15, en el versículo 16, es emitir esta primera petición. Lo primero que Pablo pide al Padre, de quien toma nombre toda familia en la tierra, a Dios mismo, cuando se arrodilla delante de Dios, lo que él hace es pedir en primer lugar por fortaleza espiritual para los efesios. Comienza diciendo, le ruego que él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria. Y quiero hacer una pequeña pausa ahí. Las riquezas de la gloria de Cristo es todo lo que Pablo ha venido diciendo en los capítulos 1 y 2. Toda la plenitud y toda la riqueza y toda la bendición de Dios está en Cristo, y Cristo está lleno de toda la plenitud del Padre, y mediante el Espíritu Santo ahora Cristo habita en los creyentes. ¿Te diste cuenta que en el primer capítulo de Efesios vimos cómo dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo? Y luego dice otra vez, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos redimió por su sangre para que fuéramos sus hijos, y nos hizo herederos de las inescrutables riquezas de su gracia. Y luego Pablo vuelve a orar en el capítulo 1 a partir del versículo 15, por esto oro que ustedes puedan comprender cuál es las abundantes riquezas de la gloria de Dios para con ustedes. Pablo apela a estas riquezas y dice que de esas riquezas de Dios, que conforme a esas riquezas, él continúa diciendo, véalo ahí en su Biblia, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, que él les conceda. Vamos a separar esta frase, seamos un poquito detallistas con esta frase. ¿Qué es lo que pide? Que les conceda que el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Mira, déjame decirte cuál es nuestro problema. Nuestro problema es que nuestro entusiasmo o nuestro desánimo en la vida cristiana
nuestra victoria sobre el pecado o nuestra derrota espiritual dependen del estado de nuestro hombre interior. Y nuestro hombre interior puede estar debilitado o puede estar fortalecido dependiendo de nuestra madurez espiritual. ¿Y de qué depende nuestra madurez espiritual? De que, como vamos a ver más adelante, Cristo habite por la fe en nuestros corazones verdaderamente. El hombre interior se refiere al ser espiritual interno de todo individuo. Lo pudiéramos decir el corazón. Y en el lenguaje de Pablo, a eso se refiere. Cuando Pablo habla del cuerpo, se refiere a la parte externa, pero tú y yo tenemos una parte interna. Somos seres que tenemos estas dos partes, una parte corporal, carnal, física, material y una parte espiritual. Pero lo que nosotros somos realmente viene del ser espiritual, no de el cascarón que tenemos por fuera. Así que la primera petición de Pablo es que Dios, según las riquezas de su poder, les conceda el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Poder por el Espíritu Santo. En el capítulo 1, en versículo 20, vimos que Pablo ya había hablado de este poder. ¿Y a qué poder se refiere? Capítulo 1, versículo 20 dice: ese poder obró en Cristo cuando ¿qué? Lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. A este poder apela Pablo, al poder que Dios usó para resucitar a Cristo de los muertos, al poder que Dios usó para crear todo lo que existe, que actúe en nosotros. ¿Para qué? Ahora, este poder no lo puedes provocar tú. Luego muchas veces se habla de maneras equivocadas acerca del poder de Dios, como si fuera algo que tú puedes manipular, acumular, como una bola así de fuego, como un Kamehameha de Goku. No, no tiene nada que ver con eso. Dice que ese poder es aplicado en la vida del creyente. ¿Por quién? Por su espíritu. Que Dios les conceda ser fortalecidos con poder. ¿Por quién? Por su espíritu. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una sustancia. No se le sube el volumen, no se le baja el volumen, no se le hace subir y bajar. El Espíritu Santo, lee Juan 14, 15 y 16, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, y esa persona vive en nosotros, no va y viene, no sube y baja, vive en el creyente, es coigual con el Padre y con el Hijo en gloria y en poder, pero la función del Espíritu es diferente. La función del Espíritu Santo, la obra más maravillosa que el Espíritu Santo puede hacer en una persona es regenerarnos para que podamos creer y ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, como dice 2 Corintios 4. La obra del Espíritu Santo es aplicar, revelar a Cristo y glorificarlo en nosotros. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan 16, 13 al 15, vaya conmigo. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, ¿qué cosa? Los guiará a toda verdad. Pregúntate, ¿está haciendo el Espíritu Santo esto en mi vida? ¿Es lo que yo quiero que haga en mi vida? Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. ¿Él qué va a hacer? Me glorificará. Si tú interiormente, en tu interior, sabes que debes glorificar a Cristo, es el Espíritu Santo obrando en ti. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, Él toma de lo mío y se los hará saber a ustedes. El Espíritu Santo, está diciendo Pablo, regresando a lo que dice en Efesios, toma de toda la plenitud de Cristo, toma de las riquezas abundantes de la gloria, de, como dice Pablo también, de la supereminente grandeza de su poder, toma de la santidad de Jesús, toma de su piedad, toma de su sabiduría, toma de su maravillosa gracia y nos la transfiere a nosotros. Él toma de los tesoros de Cristo, es lo que está diciendo Pablo, y con ello nos fortalece, nos edifica, nos enriquece.
Toda la provisión entonces de Dios que tú necesitas para tu edificación, para crecer en madurez cristiana, está dentro de ti, en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el objetivo de que el Espíritu Santo haga esto? ¿Para qué quiere Pablo que los fortalezca? Versículo 17, parte A, de manera que Cristo ¿qué? Habite por la fe en sus corazones. Ese es el objetivo. Pero, a ver, ¿qué no cuando yo vine a la fe, Cristo vino a habitar en mi corazón en la persona del Espíritu Santo? ¿Qué no con el nuevo nacimiento es que ya habita Cristo en mi corazón? La respuesta es, si eres un cristiano, la respuesta es sí. Sí, Cristo ya vino a morar en tu corazón, pero a lo que Pablo se refiere es a que Cristo habite en los corazones de los creyentes en la totalidad de la persona del creyente completamente. Dice Hendrickson, un comentarista, mire lo que dice: habite no se refiere al comienzo de la morada de Cristo en el momento de la salvación. En lugar de eso, escucha esto, denota el deseo de que Cristo pueda literalmente sentirse como en su casa, en el mismo centro de o profundamente arraigado en la vida de los creyentes. El creyente, en otras palabras, debe anhelar, mis hermanos, y dejar que Cristo sea el factor dominante en toda su vida. El creyente quiere que Cristo gobierne completamente su vida. Eso es el más grande anhelo que tenemos. Piénsalo de esta manera. Cuando tú rentas una casa, un departamento y te lo entregan así todo, las personas que estaban anteriormente, digamos que no eran los más expertos en cuidar propiedades y te entregan así todo hecho garras, ¿no? Y tú llegas a ese lugar y para ti en ese momento es solamente un lugar un espacio en el que puedes habitar. Pero conforme vas equipando ese lugar, conforme vas decorando ese lugar, conforme vas arreglando ese lugar, conforme vas adaptando ese lugar a tu gusto y a tu placer, se convierte entonces en tu hogar. Cualquier persona puede entrar y decir, este es el hogar de esta persona. De la misma manera, a eso se refiere Pablo con que Cristo habite en nuestros corazones. No solamente que llegue a nuestro corazón como un invitado especial. Cristo es el invitado más especial de mi vida. No. Lo que Pablo quiere es que tú y yo lleguemos al punto en el que digamos, Cristo gobierna completamente mi corazón. Él ha adaptado mi corazón, mi vida. Él ha adornado mi vida como Él ha querido. Él ha hecho todos los arreglos necesarios y ahora es evidente que Cristo vive en todos los aspectos de mi vida. La verdadera obra del Espíritu Santo, mis hermanos, es hacer que Cristo more, habite por la fe en nuestros corazones de esta manera. Por eso Pablo ora, porque tú y yo no le podemos echar más ganas para que eso suceda. Es una obra espiritual. Esto nos lleva entonces a que debiéramos orar más. De esta manera. Por eso el título de esta prédica es Necesitamos orar así. Esta es nuestra más grande necesidad, porque de ahí fluye todo lo demás. La segunda petición de Pablo la vemos en los versículos 17, la parte B, hasta el 19, la parte A. Es una petición por conocimiento experiencial del amor de Cristo. Esta segunda petición, como lo leímos, comienza con dos metáforas, una de agricultura y una de arquitectura. Arraigados, agricultura, cimentados en amor. Nuestro problema, mis hermanos, es que podemos, aún siendo cristianos, estar viviendo vidas debilitadas espiritualmente, vidas inestables espiritualmente, vidas empobrecidas espiritualmente hablando. Podemos estar viviendo en una inmadurez espiritual. Pablo usa estas dos metáforas para decir qué es lo que debemos pedir al Señor. Arraigados, esta metáfora de agricultura, se refiere a una planta que ha sido bien plantada en buena tierra, bien sembrada, que está bien nutrida y que está lista para dar fruto. Pero también puede referirse a piensa en una palma. Ahora que es temporada de huracanes y todo eso, ¿qué pasa con las palmeras ahí que están a la orilla de la playa? Hay edificios que se caen, pero las palmeras
permanecen firmes. ¿Por qué? Porque están firmemente arraigadas. Y aunque venga la tempestad, se bambalea, casi llegan hasta el piso a veces, pero se vuelven a levantar. Porque sus raíces son muy profundas, están profundamente arraigadas. Pablo usa esta otra metáfora, cimentados, como quien dice fundamentados. Cuando tú vas a edificar una casa, lo primero que necesitas son buenos cimientos, porque si edificas sobre arena, esa casa se cae. Se refiere a tener buenos fundamentos, un cimiento firme como la roca, y la palabra de Dios de hecho nos dice que Cristo es la roca en la cual debemos edificar nuestras vidas. Pablo quiere que ellos estén firmemente cimentados y firmemente arraigados. Cimentados para que toda su vida cristiana esté arraigada en Cristo, fundamentada en Cristo, para que toda su vida cristiana la puedan edificar sobre eso. Para que no sea algo que se esté tambaleando todo el tiempo, que pueda llegar a caer. Entonces, la vida del árbol, ¿de qué depende? De sus raíces. ¿De qué depende la estabilidad de una casa? De su fundamento. Y así somos también nosotros. Nuestras palabras, nuestra conducta, nuestras actitudes dependen de nuestra realidad interior. Gracias, hija. Dependen de nuestra realidad interior, de lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La oración del apóstol Pablo por los efesios es que ellos estén arraigados y cimentados, dice, en amor. ¿En cuál amor? En el amor de Cristo. Que las raíces y el cimiento de nuestras vidas sean el amor. La sociedad en la que vivimos, basta con salir unas cuantas horas a la calle o ver las redes sociales para darnos cuenta que la sociedad en la que vivimos está arraigada ¿en qué? En el egoísmo. Las personas egoístas nos volvemos individualistas, nos amamos a nosotros mismos, se promueve el servirse a sí mismo, la avaricia, la indiferencia para con el prójimo. Todo lo que se hace debe hacerse para ti y para ti nada más. Debes alcanzar tus objetivos, tu comodidad, tu placer, tu éxito, tu bienestar. Tú eres el centro de tu vida. Así funciona la sociedad en la que vivimos. En cambio, si Cristo mora en nuestros corazones, la raíz y el cimiento de nuestra vida no va a ser el egoísmo ya, sino el amor de Cristo. Entonces, ahora sí, nuestro hombre exterior va a empezar a actuar y va a empezar a comportarse como Cristo, su fundamento, como Cristo, de quien la raíz se alimenta. Y así, en nuestro diario vivir, vamos a manifestar el amor de Cristo, su disposición para servir a otros, su misericordia, su bondad, su paciencia, su amabilidad, su bondad, mansedumbre, todo el fruto del Espíritu, que es un solo fruto como con muchos gajos, viéndose evidente en nuestras vidas. En el versículo 18, Pablo pide también que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Viene hablando de que sean cimentados arraigados y cimentados en amor, y dice para que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y luego sigue hablando del amor de Cristo, sigue hablando de lo mismo. Cuán ancho, cuán alto, cuán largo, cuán profundo es el amor de Cristo. ¿Quién lo puede describir? Déjame ayudarte. Yo sé que tienes estas verdades dentro de ti, pero déjame verbalizarlas para ti. La anchura del amor de Dios es tan ancho que abarca toda la humanidad, de lo que nos ha venido diciendo Pablo. Judío y gentil, negro y blanco, culto o ignorante, rico y pobre, pequeño o grande. A ti y a mí nos ha hecho uno en Cristo. Así de amplio es el amor de Dios. ¿Qué tan largo es? El amor de Dios es tan largo como la eternidad
misma, Él nos amó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Él quiere llevarnos a vivir por la eternidad con Él. La profundidad del amor de Dios lo llevó a descender hasta el lugar más bajo del universo, a la cruz. Filipenses 2 es lo que nos recuerda. Que Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros. Y estando en esta posición de hombre que ya era suficiente humillación, descendió hasta la cruz y descendió a la tumba. Por nosotros. Así de profundo es el amor de Dios. La altura, dice a Pablo que Él nos levantó desde lo más bajo hasta lo más alto para hacernos hijos de Dios, porque nos ha sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así que Pablo ora, mis hermanos, que podamos comprender esto. Que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Este amor de Cristo, mis hermanos, que admítelo junto conmigo, junto con Pablo, junto con los Efesios, no lo logramos comprender lo suficiente. Porque si verdaderamente lo comprendiéramos, viviríamos de una manera completamente diferente. Por eso Pablo ora por los Efesios. Por eso tú debes orar como Pablo. Esta oración: Señor, fortaléceme en mi ser espiritual de manera que Cristo more por la fe en mi corazón. Señor, permíteme, ayúdame, Señor, a que yo esté arraigado y cimentado en el amor de Cristo para que pueda comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu amor. Eso que sobrepasa todo el entendimiento. Pablo quiere que los efesios tengan no un conocimiento en la maceta nada más. En el taller de lo que creemos, donde estamos estudiando nuestra declaración de fe, estamos estudiando teología, estamos yendo a la Biblia, estamos viendo doctrina, pero eso no serviría de nada si solamente llena nuestras mentes. ¿A cuánto les gusta el chocolate? A mí me fascina el chocolate y Dios en su gracia me ha dejado sin comer chocolate por un buen tiempo porque ando malo de la panza. Chocolate amargo sí lo tolero, por si un día quieren bendecir al pastor de alguna manera. No, pero de nada me serviría a mí ni a ti, que amas el chocolate igual que yo, tener mucho conocimiento acerca del chocolate. ¿De qué viene? Del cacao. En Dominicana, ahorita voy a llevar a Cari, hay una fábrica de chocolate muy, muy conocida y te meten ahí a vivir toda la experiencia y haces tú. Pero de nada te serviría tener todo el conocimiento del chocolate, de la riqueza y lo que te produce y lo bueno que es y los beneficios y las proteínas y o si tiene proteínas o minerales o los beneficios que te trae, si no lo pruebas, si nunca lo has experimentado, que a mí me vale gorro lo que tenga o no tenga, yo cuando lo como digo, ay Dios mío, gracias Señor. Eso es lo que Pablo quiere que suceda en la vida de los efesios. Y como dice Pablo que lo vamos a llegar a adquirir, ese conocimiento experiencial, dice arraigados y cimentados en el amor de Cristo con todos los santos. Dios llamó a un pueblo, mis hermanos. Dios está conformando un solo templo conformado de muchas personas. Tú y yo nos necesitamos para poder vivir experiencialmente el amor de Cristo. No hay cristianos solitarios. No, yo leo mi Biblia en mi casa, yo allá solito con esto tengo. Ah, sí. ¿Y con quién practicas el extender gracia, amor, misericordia? Mantener la paz, la paciencia. ¿A quién soportas, como dice la Biblia que debes hacer? El amor de Cristo, mis hermanos, contrario a cómo vive esta sociedad, nos libra del egoísmo, nos libra de ser individualistas, nos libra de ser egocéntricos y nos conduce a una comunión con todos los santos, donde no nos discriminamos a nadie porque Cristo no nos discriminó a nosotros, donde nos ejercitamos, nos amamos los unos a los otros,
nos respetamos los unos a los otros, nos servimos los unos a los otros, nos ayudamos los unos a los otros, nos hospedamos los unos a los otros, tenemos comunión los unos con los otros, experimentamos juntos el conocer el amor de Dios y practicarlo en la vida diaria. Amar a los hermanos y ser amados por ellos con el amor de Dios es la manera en que nosotros podemos experimentar, como cuando pruebas el chocolate, el amor de Dios en tu vida. Cuanto más meditamos nosotros, mis hermanos, en el amor de Dios, más inspirados nos vamos a sentir por Él para conocer verdaderamente el amor de Dios. Pero eso implica que nos neguemos a nosotros mismos. Fue lo que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pablo procede a una tercera petición, y es por plenitud de Dios en la vida de los efesios. Versículo 19, la segunda parte. Pablo pide para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y comienza con un para que sean llenos. O sea que todo lo que viene anteriormente diciendo es: en la medida en que ustedes puedan experimentar el amor de Dios, como lo hemos venido diciendo, ustedes van a poder experimentar la llenura hasta la medida de la plenitud de Dios. Si no te sientes pleno en tu vida cristiana, es porque no estás comprendiendo el amor de Dios, es porque Cristo no está morando en tu corazón, es porque no estás siendo fortalecido espiritualmente. Comienza a orar por estas cosas. Pablo se refiere a la madurez cristiana. Mire, avancemos ahí, Efesios 4, versículo 13, bien rápido. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre que maduro, a la medida de ¿qué? De la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo está imaginando ese momento, aquel momento en el que todos alcanzaremos esta unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y experimentemos su amor, y entonces seremos maduros y entonces alcanzaremos la medida de la plenitud espiritual. Vamos a ser completamente 100% plenos hasta que Cristo regrese y nos transforme a su imagen, es decir, nos dé estos cuerpos glorificados como el de Él. Pero mientras tanto, tú y yo estamos creciendo en santificación, y en la medida en que crecemos en santificación, tú y yo nos vamos volviendo y viviendo vidas más plenas. El cristianismo no se sufre, se disfruta. Pablo se está refiriendo entonces y ora porque a menos que Dios responda a esta oración, de que Dios haga todo esto en la vida de ellos, siempre vamos a ser inmaduros espiritualmente. Y esta oración es interesante, que está justo en el centro de la carta. Venimos de capítulo 1 y versículo 2. Este pasaje está aquí en el centro, y mira lo que hay atrás. Es los comprendan lo que Dios hizo por ustedes en Cristo. La masiva verdad, el misterio de Dios, que Dios los escogió a ustedes desde antes de la fundación del mundo para que fueran santos y sin mancha delante de Él, para adoptarlos como hijos, para darles toda su herencia, para integrarlos como piedras vivas al templo que Él está edificando, donde Dios va a habitar por la eternidad. Esa masiva verdad, Pablo comenzó con puros comprendan esto, por eso oro que comprendan esto, porque a partir del capítulo 4, que vamos a ver la próxima semana, comienzan los hagan esto, vivan de esta manera, ya no vivan así, ahora hagan esto. Pero los hagan nunca van a funcionar sin los comprendan. O sea, porque lo otro produce religiosidad. Si piensas que eres cristiano porque no tomas, no bailas, no fumas, siempre digo lo mismo, no importa cuánto seamos recordados. Si piensas que ser cristiano es no tomo, no fumo, no bailo, no me desvelo, no, esto es en todo caso una persona súper saludable, eres candidato a buen deportista de alto rendimiento. Esto no es cristianismo. No es cumplo con ciertas reglas para que Dios me ponga palomitas y me deje entrar al cielo. Esto es religiosidad. Por eso los religiosos están tan frustrados y enojados, porque nunca llegas a ese punto. Nadie ha podido cumplir la ley de Dios. Pero Pablo
en cambio, comienza con comprende lo que Cristo hizo por ti. Y oro para que Dios ilumine los ojos de tu corazón y el Espíritu Santo te empodere para que Cristo viva en tu corazón de tal manera que, como ese árbol que está bien arraigado en el amor de Cristo, empieza a dar un fruto de manera natural, que son esas buenas obras en las cuales ahora tenemos que vivir. Estoy orando, dice Pablo, por su madurez. Y la forma en que van a madurar en su experiencia con Dios es creciendo por medio del poder del Espíritu Santo en tu capacidad de comprender las dimensiones ilimitadas del amor de Dios por ti. Lo que Pablo quiere que hagan los efesios es que experimenten el poder del Evangelio en sus vidas de tal manera que en su propia experiencia personal, como cuando muerdes ese chocolate delicioso, tú puedas decir: esto es una maravilla, esto sabe delicioso, esto es verdaderamente satisfactorio. Eso es lo que nos va a hacer madurar. Roguemos, hermanos, a Dios el poder de experimentar plenamente a Cristo en nuestros corazones. Ese es el gran proyecto de Dios, ese es el gran programa de Dios, llenar su iglesia de toda su plenitud. Y esto es lo que Pablo ora que los efesios puedan comprender. El poder transformador de Cristo cada vez aplicado por el Espíritu, cada vez más evidente en nosotros. Comprender las dimensiones ilimitadas del amor de Dios. Antes de terminar, quiero preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que oraste de esta manera? Nosotros oramos por muchas cosas. Oramos por bendiciones, por provisión, oramos por cosas que queremos, situaciones que queremos que cambien nuestras vidas. No está mal. Debemos depositar todas nuestras preocupaciones en Dios, como dice el apóstol Pedro. Pero si vamos a orar de acuerdo a la Biblia, mis hermanos, necesitamos comenzar a pedir este tipo de cosas que pide el apóstol Pablo. Dejemos que esta oración moldee la forma en que oramos nosotros. Esta es la oración que más necesitamos hacer. Todo lo demás va a fluir de allí. Roguemos, mis hermanos, a Dios el poder de experimentar plenamente a Cristo en nuestros corazones. Y tenemos confianza de hacerlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15, mira lo que dice. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pregunto, si tú haces esta oración de Pablo, de Efesios 3, 14 al 21, si tú llevas a cabo esa oración, ¿dirías es conforme a la voluntad de Dios? Sí, entonces ¿qué va a suceder? Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y termina Pablo con una doxología, versículos 20 al 21. Porque puede ser que tú y los efesios también hayan escuchado lo que Pablo escribió aquí, hayan escuchado este sermón, este mensaje, y tal vez algunos puedan estar diciendo: pero se me hace que esto es mucho pedir, ¿no? Se me hace que si yo oro esta oración no va a pasar nada en su vida. Pero Pablo responde de la siguiente manera. Lee conmigo versículos 20 al 21. Póngase de pie, por favor. Y aquel que es poderoso para hacer ¿qué? Todo, mucho ¿qué? Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que obra en nosotros. ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo viviendo en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Mis hermanos, el gran poder que resucitó a Cristo de los muertos, el gran poder que Dios utilizó en la creación, por su Espíritu Dios creó lo que existe, por su Espíritu Dios dio vida, por su Espíritu Cristo nació de una virgen, por su Espíritu Cristo fue ungido en su bautismo, por su Espíritu Cristo fue empoderado para llevar a cabo su ministerio, por su Espíritu, dice Romanos 9:14, que Cristo fue empoderado para ir a la cruz, y por su Espíritu fue resucitado de los muertos. Por su Espíritu el Señor ahora vive en los corazones de su iglesia.
Pidámosle al Señor que podamos creer de esta manera, que estamos tratando con el Dios omnipotente. Para Él no hay imposibles, no hay grados de dificultad para Él, hermanos. Ese poder que obró en Cristo ahora vive en ti. Por lo tanto, pidámosle. Nada es imposible para Dios. Pidámosle que nos lleve a vivir de esta manera, que Él nos lleve a comprender estas verdades, que nos lleven a darle más gloria a Él y que nos lleven a vivir vidas más plenas a nosotros. Así que tú y yo podemos decir, al igual que Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Exacto. Amén. ¿Qué significa amén? Así será. Dios lo hará. Oremos. Roguemos a Dios el poder de experimentar plenamente a Cristo en nuestros corazones, hermanos. Y no voy a hacer una oración personal. Yo te pido que tú ores esta oración de Pablo y yo voy a orar esta oración de Pablo por ti, a manera de bendición y como el anhelo de mi corazón para tu vida. Por esta causa, pues, con esto termino, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, con todos ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Respondamos al Señor. Al despertar un día más, me postro ante ti, oh Dios de amor, fuerza me das, aliento y vida en mí. Tú eres dueño de mi ser, fortaleces con poder, renuévame, susténtame, la gloria sea a ti. Al continuar el día de hoy, te quiero agradar. Si enfrento prueba o tentación, me aferro a tu verdad. Que todo esfuerzo de mi ser refleje a Cristo, el digno Rey. Ofrenda viva quiero ser, la gloria sea a ti. Terminar un día más, tu espíritu aquí está. Y si mi fuerza de fallar, bondades nuevas hay. Descanso en ti.
la gloria sea a ti. Descanso en ti, habita en mí, hasta obtener victoria al fin, sin más dolor, sin más sufrir, la gloria sea a ti, que sea solo a ti. Amén. Esta es una oración que usted puede orar todos los días de su vida. Hagámoslo de esta manera. Vamos a terminar este culto de adoración a nuestro Dios, no sin antes realizar nuestro último acto de adoración, que es ofrendar y diezmar a nuestro Dios. Si usted nos visita por primera vez y no ha comprendido por qué lo hacemos, le pedimos que por favor se abstenga de hacerlo. Pero quienes vamos a ofrendar y diezmar, hagámoslo con este corazón, sabiendo que, número uno, entendemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Número dos, entendemos que Dios nos manda a dar y es un acto de obediencia. Número tres, que al hacerlo participamos con este dinero para que este evangelio pueda seguir siendo proclamado en este lugar. Así que quien lo vaya a hacer, hágalo con gratitud en el corazón y vamos a orar. Señor, te pedimos hoy, Señor, que tú aumentes en nosotros, Señor, esta comprensión, Señor, de esta gloriosa verdad que has desplegado en Cristo Jesús, el gran misterio, y que eso afecte también esta área en nuestras vidas. Hoy venimos, Señor, a dar, Padre eterno, con un corazón agradecido. Reconocemos que cada centavo que tenemos proviene de ti, Señor. Todo nos lo has dado tú por tu gracia. Señor, reconocemos también, Padre eterno, la bendición que es participar al ser obediente, Señor, y dar de lo que tú nos has dado, Padre, para que la causa del evangelio pueda seguir siendo proclamada, Señor, para que en este lugar paguemos por las necesidades que tenemos y también podamos suplir otras necesidades, Señor. Padre, todo para que tu reino prospere, Señor. Queremos ser parte de él y te agradecemos que nos permitas hacerlo con nuestros diezmos y ofrendas. Te pido que tú bendigas el trabajo, el empleo, el oficio, la profesión, el negocio de cada uno de mis hermanos, Señor. Permítenos prosperar, Dios, permítenos seguir recibiendo como hasta ahora, Señor, tu provisión. Pero como siempre pedimos, haznos más ricos, Señor. Haznos millonarios, Señor, de las riquezas de Cristo, cada vez más en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.